Muy buenas, estoy con Tomás García Castro. Él es técnico superior en prevención de riesgos laborales, también capitán de la Guardia Civil. Colabora como docente en diferentes universidades y en la Escuela de Función Pública en España. Es conferenciante, es escritor también, además de varios libros muy importantes en el mundo de la prevención y luego hablaremos de ellos. Y actualmente es el jefe de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia. Tomás, aprovechando que nos hemos encontrado aquí en SICUR, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son, de una forma resumida, porque bueno, pues hay que hacer un poco de síntesis importante además, ¿no? Muchas veces, pero ¿cuáles son las dificultades que en este momento, por ejemplo, en tu opinión, afrontáis desde el colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en concreto desde la Guardia Civil en materia de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, un placer, estimada Loli, estar hoy contigo. Y bueno, pues la problemática básicamente es similar a la de otros servicios de prevención propios, de prevención de riesgos laborales, con algunos agravantes, como son, pues, por ejemplo, la década de retraso que llevamos en materia preventiva, porque nuestro servicio de prevención propio se constituyó en el año 2006, con 10 años de retraso, por lo tanto, desde el año 95 que se aprobó la ley 31/95. Y bueno, pues empezamos en materia preventiva porque una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su fallo, dejó claro que tanto la directiva europea y por lo tanto la ley nacional en materia de prevención de riesgos laborales era aplicable plenamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con muy escasas excepciones, pues solamente en situaciones de grave riesgo colectivo y alguna más que además hay que valorar caso a caso. Es un lastre que llevamos, una década de retraso, como digo, no es fácil, pero bueno, estamos trabajando para remontar. Y bueno, pues alguna particularidad más, como es pues algunos elementos propios de la cultura policial, que es muy particular. Claro. En fin, tenemos aspectos como, en fin, el valor, la vocación de servicio, como anteponer siempre pues el ciudadano, el servicio público, a la prevención, y bueno, pues eso genera una serie de resistencias, a menudo contumaces, y bueno, pues ahí vamos, pues intentando hacer mucha pedagogía, dando mucha formación, haciendo evaluaciones, y en fin, poco a poco pues intentando remontar, como digo, ese retraso de 10 efectivamente años que llevamos en materia preventiva. En tu opinión, así digamos de una forma como muy somera, o sea, y como muy 1, 2, 3, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos asociados al trabajo que desarrolláis como cuerpo policial? Sí. Los más relevantes, dirías. Sí, bueno, tú. pues lógicamente los sucesos de tráfico, los accidentes, como en casi todas las organizaciones, en nuestro caso pues más en servicio y misión, porque pasamos muchas horas en vehículos, tanto de 4 ruedas como de 2 ruedas, en motocicletas. Sí. Y en ocasiones en servicio prioritario además, con lo cual pues es inevitable, no ya por errores nuestros, sino también por el de otros usuarios en la carretera. Y aparte de ese tipo, pues el principal caballo de batalla nuestro son las agresiones físicas. Las agresiones físicas hay que tener en cuenta que tenemos que detener a personas, que identificarlas, que conducirlas, personas que a menudo están alteradas emocionalmente por consumo, eso es, ¿no? Y consumo de sustancias, en el peor día de su vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues el tema de las agresiones físicas, afortunadamente suelen ser sin armas, son las más recurrentes, pero las menos severas. Luego tenemos también las agresiones físicas con armas, que son mucho más severas, pero ocurren mucho menos, entendiendo por arma no solamente un arma de fuego o un arma blanca, sino que una lancha, por ejemplo, puede ser también un arma, un vehículo puede ser un arma. Y bueno, pues ya el propio instituto, en los estudios que hace de condiciones de trabajo, pues siempre ha recogido en el primer puesto de violencia externa en el trabajo a los integrantes de los cuerpos policiales, muy por encima del personal sanitario. Actividades. Creo que triplicamos o cuadruplicamos incluso
el número de agresiones tanto verbales como físicas a los sanitarios, y bueno, es algo que tenemos asumido, pero que tenemos que ir trabajando poco a poco, Sí, porque desde luego. es un riesgo no solamente en materia de seguridad, sino también en materia psicosocial, como Claro. sabes, ¿eh? La violencia externa en el trabajo genera mucho estrés y bueno, pues estamos en ello. Ese es el principal caballo de batalla, sucesos de tráfico y sobre todo las agresiones físicas. A mí hay algo que me preocupa mucho también cuando se habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Me preocupa mucho aspectos como, aparte del estrés, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito sobre ello, también, por ejemplo, la incidencia y la tasa que hay, por ejemplo, de suicidios en estos colectivos, ¿no? ¿Qué ocurre o qué podemos hacer para, bueno, trabajar un poco la prevención en esa línea? Bueno, yo en mi caso he escrito varios artículos relacionados con los riesgos psicosociales, la salud mental y el suicidio. Tengo además uno pendiente que está evaluando el Consejo Editorial del Instituto Nacional sobre este asunto. Y bueno, hay ideas y opiniones encontradas sobre este tema. Yo personalmente creo que la tasa de suicidios efectivamente es superior y es multicausal. El que ocurra eso, bueno, evidentemente tenemos un arma, que es, bueno, es el principal motivo que desde la administración se alega, pero yo creo que hay otras causas, otros factores de riesgo psicosocial que son importantes y que hay que ir estudiando y poner medidas sobre todo desde el punto de vista primario. Primario, no tanto terciario, es decir, claro, no tanto la atención psicológica, que es muy importante, esa prevención de rehabilitación, sino también, sobre todo, pues medidas primarias, organizativas. Organizativas y en las condiciones de trabajo. Efectivamente. Y luego, bueno, también de afrontamiento, ¿no? Esa prevención secundaria también es importante, dar formación, protocolos y demás. En fin, es un tema complicado en el que estamos trabajando y que yo le doy mucha importancia, sobre todo pues eso, hacer evaluaciones de riesgos psicosociales, autopsias forenses de qué es lo que ha ocurrido e ir poco a poco pues implementando medidas para ir atajando el problema. El estrés laboral, ahora hablamos del estrés laboral, ¿no? De hecho, tu libro, ha escrito varios libros, uno de ellos es Más allá del estrés, y el subtítulo del libro es el retrato del mayor asesino de nuestro tiempo, ¿no? Y esa era la pregunta que quería hacerte, ¿no? O sea, ¿es el mayor asesino de nuestro tiempo el estrés laboral? Sí, yo creo que sí. No ya tanto directamente, que también, porque hay estudios en relación, por ejemplo, a los telómeros. Los telómeros son unos capuchones que tenemos en los cromosomas, todos los mamíferos y los seres humanos también, por supuesto. Y esos estudios lo que nos dicen es que se acortan como consecuencia, entre otras causas, del estrés crónico. Y da lugar pues a envejecimiento prematuro y a muchas enfermedades, como por ejemplo se está hablando ya de cáncer, de Alzheimer, que pudieran tener relación con ese acortamiento. Esto sería una relación directa, pero es que además lo que sabemos, y la OMS además lo está reiterando, es que el estrés crónico lleva a una serie de comportamientos desordenados, conductas adictivas, tabaco, alcohol, mala alimentación, sedentarismo, falta de ejercicio físico, sueño poco reparador, es decir, todo el que tiene estrés crónico, que al final son un caldo de cultivo para otras enfermedades, es decir, de forma que patologías cardíacas, efectivamente, indirectamente sí que tiene una influencia, efectivamente, accidentes cerebrovasculares, en fin, muy importante para la salud física y no digamos psíquica de cualquier trabajador. Entonces yo sí considero efectivamente, y de ahí ese subtítulo de Más allá del estrés, de retrato del mayor asesino de nuestro tiempo, que yo defiendo a capa y espada. Desde luego, sí, y eso que ya, ese libro ya tiene unos se editó, años. hay varias ediciones, pero la primera fue en 2011, claro. Es decir, que ya iba encaminado, sí. Y hoy podemos decir que hemos sigue avanzado, siendo, sí, el mayor, yo estoy seguro de que es así, o bueno, ya digo no sé que si hay más opiniones, silencioso, ¿no? Sí, porque el trabajador no es consciente y las empresas en muchas ocasiones de lo que el estrés le está ocasionando. Y a veces cuando se dan cuenta es ya tarde. Claro. Te declaras además un estudioso y puedo, o sea, yo lo ratifico que es un estudioso del estrés, ¿no? Es cierto que este concepto de estrés hoy día pues quizás está como muy manido, muy
bueno, coloquialmente, oye, todo el mundo, ojo, pues qué estresado estás, Sí. uf, es que tengo un estrés en el trabajo tremendo, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues como que pierde, ¿no? Valor, ¿no? Según la Agencia Europea, los trabajadores europeos, el estrés, la ansiedad y la depresión son la segunda causa de baja laboral en este momento, ¿no? Y eso, bueno, pues ya nos da es un dato que nos da una foto de la importancia de tratar, ¿no? En la prevención y también la intervención posterior del estrés, ¿no? Y de los factores psicosociales, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Dice que además en una encuesta que ha desarrollado también la agencia, dice que pues el 27% de los trabajadores europeos pone de manifiesto que sufre estrés, ansiedad o depresión como consecuencia del trabajo o agravado por este, ¿no? Entonces, bueno, pues el 27% es bastante, ¿no? Y, La cuarta parte, sí. Estamos en una foto, bueno, pues bastante regular, ¿no? ¿Crees que las personas, tanto trabajadoras como las propias organizaciones, conocen exactamente, o sea, conocen bien de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés laboral, cuando estamos hablando de condiciones de trabajo psicosocial que pueden tener ese efecto en la salud de las y esos efectos que tienen, ¿no? En la salud de las personas, tanto física como psicológicamente e incluso socialmente, porque también tiene un impacto, puede tener un impacto a nivel conductual, social, ¿no? ¿Y crees que las empresas realmente son conscientes de la importancia de trabajar en la prevención y más en la prevención primaria? O sea, porque les damos cursos, ¿no? Para gestionar el estrés, que gestionen mejor el estrés. Sí. Ya, bueno, pero es que quizás lo que tenemos que gestionar mejor son las cargas de trabajo, el ritmo de trabajo, o sea, las condiciones de trabajo psicosocial, ¿no? O sea, hay todavía, fíjate, en 2024 podríamos decir que casi todavía no se conoce muy bien, ¿no? Pues sí, casi te has respondido tú, Lola, prácticamente. Sí, es cierto que el estrés, a pesar de ser tan manido como dices, pues es un gran desconocido. Realmente la gente no entiende que el estrés es un conjunto de reacciones que preparan el organismo para la acción, para afrontar dificultades, problemas, y que realmente está para ayudarnos. Lo llevamos predeterminado genéticamente en nuestro organismo y somos nosotros los que con nuestra falta de capacidad para manejarlo lo convertimos en negativo. Esto desde el punto de vista del estrés agudo. El estrés crónico, que es aquel claro. que no nos permite, que se produce cuando tú no desconectas del trabajo, de los problemas que tienes en general en tu vida, pues genera estrés crónico, que es todavía más peligroso, por lo que estamos diciendo de ser ese caldo de cultivo que te puede conducir a muchas enfermedades. La psicosociología, el estrés, como sabemos los técnicos perfectamente, sigue siendo la hermana pobre de la prevención. Los trabajadores no son conscientes, como bien dices, del problema que supone en su vida personal y laboral, y por supuesto las empresas tampoco. O sea, las empresas, además yo creo que si supieran las posibilidades y lo que podría mejorar el entorno laboral, la calidad del trabajo, el rendimiento, la productividad, haciendo una buena evaluación de riesgos psicosociales y luego implementando medidas preventivas en todos los sentidos, porque claro. es que ya digo, el desempeño general y los resultados de la empresa van a mejorar seguro. Entonces es un problema realmente, por eso es muy importante la pedagogía, y poco a poco con un martillo pilón ir hablando de todo esto, esta entrevista que lo estás haciendo, los libros, los cursos, las jornadas, ir poco a poco, pues eso, dando a saber la importancia que tiene tanta importancia, o casi tanta como la seguridad, como la salud, sí, como la ergonomía, efectivamente. Entonces, la respuesta es que no se conoce y que hace falta mucha pedagogía para ir, en fin, metiendo en la cabeza tanto del trabajador como del empresario la importancia que tiene esas evaluaciones y esa gestión del estrés. Vale. En relación precisamente, ¿no? Un poco a la gestión de los riesgos psicosociales en lo que es la actividad preventiva, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son los errores más frecuentes cuando se hace una gestión de los riesgos psicosociales? ¿O qué es lo que tú percibes, ves un poco? Pues a ver, yo creo que las evaluaciones de riesgos psicosociales, primero las empresas que las hacen, que no las hacen casi todas, como bien sabes, sí. No las hacen bien, porque hay que reconocer que es posiblemente la disciplina más complicada que hay en materia preventiva. Yo
cuando doy una jornada digo bien claro que en materia de seguridad tú vas a medir una rampa, la pendiente de una rampa, y lo tienes muy sencillo. Una regla de 3, mides la altura, la longitud, una regla de 3 y lo tienes. El tema de la higiene pasa algo parecido. Tienes unos valores de referencia, es complicado a veces. Sí, medir el ruido, sí. por ejemplo, tal es difícil, pero bueno, puedes hacerlo, un buen técnico puede hacerlo. En ergonomía, pues también hay métodos que miden las posturas y tal. Pero en psicosociología es muy complicado. Tienes ahí los cuestionarios, tienes las entrevistas, pero realmente el estrés es subjetivo de cada persona y el técnico tiene que mojarse y tiene que valorar esos gráficos que le reporta el ISTAS o el FSICO y luego tiene que hacer las medidas preventivas, como hemos visto en esas jornadas de los 30 años de la Ley de Prevención, que no vale solamente con el diagnóstico que te da la evaluación, luego hay que hacer una planificación de la actividad preventiva, hacer un seguimiento, un control. Entonces, es complicada. Yo reconozco que una evaluación es complicada, lleva mucho tiempo, Sí. Tienes que ser un técnico que tenga cierta experiencia, y cuando al empresario le hablas de todo esto, dice, bueno, ¿qué me estás contando? Esto no puede ser, ¿eh? Eso es tiempo, es dinero, y luego las consecuencias, pues tienes que estar decidido a afrontar si te salen ambigüedades del rol, o si te sale sobrecarga de trabajo, Claro. o si te sale poco apoyo social al trabajador, o malas relaciones, en fin, es complicado. Entonces, bueno, ahí tenemos la estrategia 2023-2027, que uno de sus pilares van a ser precisamente los riesgos psicosociales. Y, en fin, una de las causas, yo creo que la que tú has apuntado, de los suicidios a nivel general, que están disparados, todos los años están creciendo desde el año 2018, y a ver si podemos, pues, frenar de alguna manera, pues, esa sangría que suponen los suicidios, y en general, pues, mejorar el bienestar a través de las evaluaciones y de la planificación de la actividad preventiva en materia psicosocial. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo que te referías, el tema también de esa labor de pedagogía, ¿no? de picar piedra Sí, y sí. seguir bueno, pues concienciando, sensibilizando a las empresas, personas trabajadoras sobre, bueno, pues los riesgos psicosociales, Así su es. impacto en la salud de las personas, en la propia salud de la organización, ¿no? Sí, Como organización, y salud también a nivel financiero, ¿no? Claro, sí, Y creo que es muy importante también eso es, o sea, el trabajar mucho también las evaluaciones, y que eso no se quede en el cajón, ¿no? En esa fase de intervención, y no que sea la intervención en el individuo únicamente No, lo que se haga, Sí, sino sí. que bueno, pues vayamos a eso, ¿no? A la prevención Primaria. y a atacar Sí, los factores de riesgo. los factores de Sí, riesgo, sí. ¿no? Oye, yo tengo aquí, por cierto, porque ahora sí vamos a hablar un Ajá. poquito, a ver si nos cuentas un poquito, porque yo tengo aquí, bueno, tengo 3 libros tuyos. Tengo el Más allá del estrés, al que hacíamos referencia, ¿no? Con retrato del mayor asesino de nuestro tiempo, que es, la verdad es que, bueno, pues es un ensayo enmarcado dentro de una novela que, bueno, pues Ajá. es, la verdad es que, bueno, es un gusto leerla, y es cierto que, bueno, pues uno se familiariza, y se puede familiarizar mucho con la lectura de este libro y acercarse más a lo que es el estrés laboral, agudo, crónico, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este libro. Bueno, pues es un libro que se publicó en 2011, que ya tiene sus años, hay varias ediciones, y es, como dices, es un ensayo que habla sobre lo que es el estrés realmente, las causas, las consecuencias, la manera de prevenirlo a nivel individual, no a nivel organizativo. Y bueno, y que tiene la particularidad de que está amenizado con una novela que protagoniza un inspector de policía que se llama Andrés Tres, Andrés Albero, y el psicólogo lo llama Andrés Tres porque tiene graves problemas con el estrés, y que, bueno, pues lo que intenta es un poco eso, pues llevar el tema del estrés, que es un poco ladrillo, pues al ámbito más literario de la novela, de forma que, bueno, pues los lectores suelen hacer una buena crítica, porque pues al tiempo que van leyendo ese ensayo, pues van entreteniéndose con la novela, que tiene ahí una serie de tramas y tal, y bueno, y la verdad es que es un libro bastante exitoso, que me ha dado muchas alegrías, y que Desde luego. se sigue vendiendo y se sigue hablando de él, y Vamos. sí, y estoy muy contento, la verdad es que Sí. sobre todo porque es mi ópera prima, ¿no? Sí, Fue el primer sí, libro sí. que escribí, le tengo un cariño muy especial. Desde luego, y bueno, y que por supuesto recomendamos su lectura. Tengo también, pues, otro bestseller de nuestro amigo Tomás, El gran libro rojo para superar el estrés, Ajá. donde, bueno, pues haces referencia a unos pasos para manejar también desde una perspectiva más individual, ¿no? Desde el individuo,
bueno, pues para manejar un poquito el estrés, Sí. y bueno, pues ser un poco, bueno, pues más mejorar nuestro bienestar. Iba a decir más felices, pero bueno, pues que contribuya Bueno. sobre todo al bienestar, ¿no? Sí, De nosotros sí. como personas, como Sí. como personas trabajadoras, como personas que tenemos familia, que tenemos amigos, que tenemos ¿no? otra Sí. vida también, Sí, ¿no? muchos ámbitos. Realmente el estrés, Claro. como nos dijo Lazarus, que fue un extraordinario psicólogo americano ya fallecido, el estrés no es estanco. Hay dos grandes ámbitos del estrés, que son el ámbito familiar o personal y el laboral, y se produce siempre un trasvase de estreses, de forma que uno, cuando cierra la puerta del despacho, no deja los problemas allí, se los lleva en la cabeza a casa y los suele repercutir en la pareja, en los niños, en los vecinos y viceversa. Quien tiene problemas en casa cierra la puerta de casa y se los lleva al trabajo y lo paga con el jefe, con los compañeros. Y el problema es cuando tienes problemas en ambos ámbitos. Claro. Ese es el problema. Sí, eso ya es una Claro, bomba. claro. Entonces, el libro es un libro muy sencillito, que se lee en poco más de una hora y que precisamente es muy interesante para lo que decíamos, para dar a conocer a cualquier persona de manera muy amena y muy sencilla, porque es muy fácil de leer, lo que es el estrés realmente y de qué manera puede convertir pues lo que él cree que es estrés negativo, el distrés que llamamos, Sí. en estrés positivo, en estrés productivo, que realmente puede ayudarle. Entonces doy una serie de pasos bueno, con los que puede, pues eso, entender realmente qué es el estrés y utilizarlo en su favor, lo que es el estrés positivo. Hay una anécdota que yo cuento en mis charlas de un afamado psicólogo y coach americano que cuenta en su libro En la mente del atleta. Él ha trabajado mucho con atletas famosos y cuenta cómo en una ocasión una famosa atleta, una velocista, se le acercó a pedirle que le ayudara a manejar su estrés, que cuando estaba en la línea de salida sentía mariposas en el estómago y que eso le estaba perjudicando porque era estrés y tal. Y él se echó a reír y le dijo: no, tú lo que necesitas es que ese estrés que crees que es negativo, esas mariposas que dices que te molestan, que se pongan una detrás de otra y te lleven en volandas para mejorar tus tiempos. Y cuenta cómo lo consiguió, precisamente enseñándole que ese estrés era algo positivo, algo que su cuerpo, una respuesta de estrés, estaba sufriendo, para mejorar, ¿no? Para ayudarle. Entonces, esto es un poco lo que yo intento con el Gran Libro Rojo para superar el estrés, que es eso, que el lector pues aprenda qué es realmente el estrés y de qué forma puede convertir ese estrés negativo en estrés positivo. Y tengo aquí también, porque tengo su último libro, que ya solo el título, o sea, pues porque no se va a apreciar en cámara, pero solo el título ya pone, a mí personalmente me pone la piel de gallina, que es Regresar vivo a casa, la prevención de riesgos laborales en los cuerpos de policía, pasado, presente y futuro de la primera norma del buen policía que tenemos aquí. Como veis, es un libro de rigor y la verdad es que, bueno, pues también me gustaría hablar un poquito sobre, que nos contaras un poco sobre él. Bueno, pues esto sí que es una monografía, es un manual de la prevención de riesgos laborales en los cuerpos policiales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tiene 3 partes. Pasado, que es una obra inédita porque hay una investigación rigurosa sobre lo que es el pasado de la seguridad y la salud en las fuerzas y cuerpos de seguridad, desde la época de la Santa Hermandad y, en fin, el devenir de los años, cómo ha ido evolucionando. Luego la parte mollar principal, que es el presente de la seguridad, salud y bienestar en el trabajo de los cuerpos policiales, y luego una pequeña parte del futuro. Bueno, es un libro que me costó 3 años elaborar, que es fruto también de una década de trabajo como prevencionista en la Guardia Civil, y que, bueno, pues yo recomiendo, bueno, pues a policías, en fin, a las jefaturas de policía, abogados, asociaciones profesionales, y que creo que puede ser interesante también para este ámbito de la prevención en nuestro gremio de los cuerpos policiales. Sí, desde luego es una obra además declarada de interés para la prevención en las fuerzas y cuerpos de seguridad y además pues por la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba. En fin. Sí, bueno, la acaba de editar además, la segunda edición la ha editado el Ministerio del Interior, juntamente con la editorial Dickinson, lo cual, bueno, para mí es un respaldo muy importante. Ya podríamos estar ante la obra maestra de la prevención para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o por lo menos una obra de cabecera. Sí, porque además se ha remitido
100 ejemplares a los órganos de prevención de toda España en la Guardia Civil, a todos los centros de formación, la escuela de especialización, en fin. Es una obra que yo espero que aporte mucho, como ya en la carta que acompaña el libro que se ha remitido del jefe del Servicio de Prevención de la Guardia Civil dice, bueno, es una obra que viene de alguna manera a ocupar un hueco, una laguna que había en nuestro ámbito, y que, bueno, que yo espero que haya un antes y un después en materia preventiva en las fuerzas del cuerpo de seguridad. Esperemos que sea así. Pues desde luego aquí está tu contribución y gran contribución, ¿no? Yo desde luego voy a leérmelo, porque necesitaré unos días, pero sí que tengo mucho interés también en conocer esa historia pasada, cómo es el presente y cuál es la previsión de futuro de la prevención, bueno, pues en un colectivo, bueno, pues como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con esas, bueno, pues con esas dificultades, con esas características tan bueno, pues importantes también, ¿no? Desde un punto de vista también laboral, etcétera, ¿vale? Pues Tomás, ha sido un placer que estuvieras conmigo este ratito. Nos vamos a ver durante estos días y espero que seguir compartiendo contigo bueno, pues momentos aquí en SICUR. Y nada, muchas gracias a ti, Lola. Un placer y un honor ser entrevistado por una de las grandes de la prevención en España, ¿no? Uy, no, y lo sabes, que el aprecio es mutuo. Así que nada, me tenéis siempre a vuestra disposición, tanto tuya como de tus seguidores, tus espectadores. Bueno, de la gente, bueno, yo lo llamo más bien comunidad, ¿no? Una comunidad o intentar hacer una comunidad y también hacer o trabajar un poco, pues lo que decías, ¿no? También de esa labor pedagógica, venga, pues este tema vamos a ver si puedo hablarlo con alguien y hacemos algo un poco más, bueno, liviano, que bueno, la gente pueda ver en unos minutos y bueno, pues podamos llevar también la prevención a otras personas, ¿no? Y ampliar la comunidad un poquito y bueno, pues eso, hacer más adeptos o activistas de la seguridad y salud en el trabajo. Somos activistas, como tú dices, de la prevención. Hay mucha honra. Eso es. Pues muchísimas gracias, Tomás. Nada, a ti, Oli.